El corazón es un órgano muscular constituido por dos bombas impulsoras de sangre, localizada en el mediastino medio a nivel de T5 y T8. El tamaño de cada persona es aproximadamente de sus dos puños unidos. Es el responsable de bombear la sangre a todo el organismo, aportando oxígeno y nutrientes a las células y los tejidos. Durante el ciclo cardíaco se repite una serie de fases llamadas sístole o de contracción y diástole o de relajación. El corazón debe latir más de 100.000 veces al día. Dentro del corazón hay 4 cavidades, los superiores denominadas aurículas o atrios y las inferiores denominadas ventrículos. En conjunto son capaces de bombear unos 7.000 litros de sangre al día. El corazón recibe sangre venosa en la aurícula derecha por las venas cava superior e inferior. Estas se dirigen casi de inmediato al ventrículo derecho pasando por la válvula tricúspide. Después de que el ventrículo llega a una presión determinada, se abre la válvula pulmonar, dándole paso a la sangre para que se dirija a los pulmones. En dicho órgano ocurre un intercambio de gases y la sangre se devuelve al corazón como sangre arterial, por las venas pulmonares desembocando en la aurícula izquierda, dándole fin a la circulación pulmonar o menor, e inicio a la circulación mayor. Esta pasa directamente al ventrículo izquierdo pasando por la válvula mitral. Al llegar a un determinado volumen, la válvula aórtica se abre para irrigar a todo el organismo y después la sangre regresa desoxigenada a la aurícula derecha, dándole fin a la circulación sistémica o mayor. El sistema de conducción genera y transmite impulsos que producen contracciones. Este comienza en el nódulo sinusal, localizado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, inmediatamente inferior y ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior. Este tiene la capacidad de autoexcitación. Sus fibras se conectan directamente con las fibras musculares auriculares, de modo que todos los potenciales de acción se propagan inmediatamente a la pared del músculo auricular. Para poder ver el sistema de conducción, primero vamos a ver las fases de potencial de acción. Las células auriculares, ventriculares y del sistema de conducción, cuando están en reposo, presentan un potencial de membrana negativo aproximadamente de menos 85 a menos 80 milivolts. Cuando la célula es excitada, la membrana se despolariza y si esta despolarización supera el potencial umbral, que es menor o igual a menos 65 milivolts, se genera un potencial de acción. El potencial de acción lo podemos dividir en 5 etapas. La fase 0, en donde la apertura de canales sensibles a nucleótido cíclico da el potencial de marcapasos iniciado por la hiperpolarización. La fase 1, que es la apertura de canales de sodio rápidos, nos da la pendiente de despolarización. La fase 2, que es la apertura de canales de potasio de salida transitoria, nos da una repolarización temprana parcial justo antes de la meseta. La fase 3, que es la apertura de canales de sodio-calcio, nos da una despolarización de meseta sostenida. La fase 4, que es la apertura de canales de potasio rápidos, originándonos una repolarización de membrana. Ya que se produce el potencial de acción en el nódulo sinusal, se propaga a través del músculo hacia el nódulo atrioventricular, en donde tiene un retraso. Este se conecta con el haz de His y este último se transmite a las fibras de Purkinje por el fascículo atrioventricular. Cada ciclo cardíaco es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción del nódulo sinusal. Por su disposición, primero se encuentran las aurículas y después los ventrículos. Comencemos con el llenado de ventrículos. En esta fase, las válvulas atrioventriculares se encuentran abiertas para permitir el paso de la sangre a los ventrículos. Esta se caracteriza por el 70% del llenado ventricular y dura aproximadamente un tercio de la diástole. Posterior a esta le sigue la fase de sístole auricular. Esta se caracteriza por el completo llenado ventricular con la contracción de las aurículas. Dura aproximadamente 2/3 de la diástole. Al momento que la presión ventricular asciende a 80 milímetros de mercurio por el volumen sanguíneo, se cierran abruptamente las válvulas atrioventriculares, ocasionando el primer ruido cardíaco. Esta fase se conoce como contracción isovolumétrica, ya que no gana ni pierde sangre. Para liberar la presión intraventricular, las válvulas semilunares se abren dándole paso al 70% del vaciado sanguíneo.
es decir, el volumen sistólico. Esta fase es denominada como el periodo de eyección. Conforme pasa la sangre del ventrículo a las arterias, la presión intraventricular desciende mientras que la de dichas arterias aumenta. Para evitar el reflujo sanguíneo se cierran las válvulas semilunares abruptamente, ocasionando el segundo ruido cardíaco. A esta fase se le denomina relajación isovolumétrica. Mientras pasa esto, la sangre procedente del organismo, es decir, venosa, ya comenzaba a entrar a las aurículas para posteriormente pasar a los ventrículos y así seguir un ciclo rítmico. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea por minuto cada ventrículo. El volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico está regulado por tres valores. El volumen telediastólico o precarga, el cual es el volumen de sangre existente en los ventrículos al final de la diástole. La resistencia periférica total o postcarga, que equivale a la resistencia que ejercen las arterias sobre la salida de sangre de los ventrículos. Y la contractilidad miocárdica. Esta hace referencia a la fuerza de contracción ventricular. Por su parte, la frecuencia cardíaca está regulada por el sistema nervioso vegetativo según el tono sea simpático, el cual un aumento en este acelera la frecuencia cardíaca y consecuentemente el gasto cardíaco, mientras que el parasimpático disminuye la frecuencia y el gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca en reposo en un adulto es de 70 latidos por minuto y el volumen sistólico promedio en reposo es de aproximadamente de 70 a 80 mililitros. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de electrocardiograma. El electrocardiograma es una grabación compuesta por todos los potenciales de acción producidos por los nodos y células del miocardio. Cada uno de los segmentos del electrocardiograma corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sinoauricular se dispara. Las señales eléctricas se dispersan por las aurículas y causa que se despolaricen. Está representado por una onda P. La contracción auricular o sístole auricular ocurre 100 milisegundos después de la onda de inicio P. El segmento PQ representa el tiempo en que las señales viajan del nodo sinoauricular al nodo aureoventricular. El complejo QRS marca la activación del nodo aureoventricular y representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R se produce por la despolarización de la masa principal de los ventrículos en base al corazón, mientras que la onda S representa la última etapa de despolarización ventricular, en la base del corazón. La repolarización auricular también ocurre en este momento, pero la señal se oculta por el gran tamaño del complejo QRS. El segmento ST refleja la etapa del equilibrio o meseta de los potenciales de acción miocárdica. En este momento los ventrículos se contraen y bombean la sangre. La onda T representa la repolarización ventricular justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. El ciclo se repite con cada latido de corazón.